Bienvenidos. Gracias por estar con nosotros una vez más en este café con la prensa. Como todos sabemos, estamos ante la mayor crisis de carácter económico desde la Gran Depresión y hoy estamos aquí para hablar precisamente de ese entorno, cómo afecta a Panamá y específicamente en qué aguas se mueve el sector inmobiliario frente a la gran crisis que estamos padeciendo todos. Nuestros panelistas de lujo, el señor Domingo Latorraca, consultor de planificación y exministro de Economía, y la señora Elisa Suárez de Gómez, directora ejecutiva de Convivienda. Bienvenidos a ambos por estar con nosotros y gracias a nuestra audiencia por siempre apoyarnos. Hola, buenas, ¿cómo están? Buenos días a todos. Gracias por estar ambos aquí en este espacio que esperemos que sirva un poco de reflexión y también, y obviamente, para que las personas puedan tomar algunas decisiones. Domingo, recuerdo exactamente que hace un año estábamos hablando en un café, porque estos cafés eran presenciales, en un café de lo que nos deparaba este 2020. Y obviamente en ese momento absolutamente nadie imaginaba la catástrofe que se nos venía encima. Cuéntanos. Así es. Y en realidad es cosas impensables lo que estamos atravesando. Y recuerdo hace un año sería impensable tener un café con la prensa vía como lo estamos haciendo hoy en día, ¿no? Y es impensable. Yo monto bicicleta y monto bicicleta 600, 700 kilómetros cada mes adentro de mi casa, ¿no? Entonces son paradigmas que estamos rompiendo y que nos ha obligado esta terrible situación, ¿no? Yo he preparado algunas notas, Yolanda, sobre el entorno económico y voy a compartir la pantalla si les parece. Eh, y rápidamente, porque realmente lo que a todos nos interesa, yo solamente voy a poner un contexto macroeconómico, pero nos interesa mucho escuchar a Elisa y su vasta experiencia con respecto digamos, a qué es lo que está sucediendo y cuáles son las perspectivas con respecto al sector inmobiliario. Yo dar algunos datos y algunas anotaciones, ¿no? Pero rápidamente, viendo el contexto, si pueden ver la pantalla todos, ¿sí? Sí. Está compartida, perfecto. Entonces, rápidamente voy a hablar sobre el contexto económico. Voy a hacer un par de comentarios con respecto a las políticas públicas. Y aquí hay un mensaje central que es ya. Esas políticas públicas tienen que estar siendo implementadas ya, de manera pragmática, práctica. Por supuesto, todos queremos y exigimos y nos debemos transparencia, pero es sumamente importante que puedan ponerse en ejecución para poder brindar el apoyo tanto en el contexto de salud como en el contexto social, como en el contexto económico y, por supuesto, en el sector inmobiliario. Hay un par de cosas que se pueden hacer y que se han anunciado. Es importantísimo que se echen a andar digamos, por la fragilidad que está y el reto que tiene inmenso el sector inmobiliario. Y voy a hacer, como les digo, una nota sobre el sector inmobiliario, si me permiten, en estos primeros 10 minutos. Así que voy a ir con el contexto económico y solamente, y tengo dos slides aquí, muy importante, el mundo está atravesando una crisis sanitaria, social y económica sin precedentes. O sea, habría que echar para atrás no sé cuántos decenas de años. Y el contexto y la contracción económica de este año va a ser severa. Menos 3% para el mundo. Latinoamérica va a decrecer menos 5%, más de menos 5%. No hay un país en Latinoamérica que va a registrar un crecimiento económico positivo según las proyecciones del Fondo Monetario Internacional, que a mi juicio para Panamá han sido muy optimistas, y yo les voy a dar algunos resultados que coinciden con algunas otras analistas de mucho reconocimiento en el país, pero el mundo va a decrecer de manera importante este año. Las principales economías, Estados Unidos se espera que se contraiga menos 6%, se espera que se recupere el próximo año. La Unión Europea, menos 7%. China va a registrar un muy pequeño crecimiento. Y aquí, fíjense, hay solamente
39 territorios en todo el mundo, principalmente en el área de Asia, de 192 jurisdicciones que van a poder registrar un crecimiento positivo este año. Eso es impensable. Se espera sí que se empiecen a recuperar el próximo año. Yo creo que eso tendremos que ver. Y hoy, frente a la situación que estamos viviendo, no solamente aquí en Panamá, con los rebrotes importantísimos en todo el mundo, eso está por verse. Bueno, ya les mencioné sobre Latinoamérica, Brasil, México, que son los motores de la economía de Latinoamérica, muy, muy complicados, con decrecimientos de 5 y 6%, casi 7% en el caso de México. Si vemos a Panamá, la pérdida de ingresos, empleo, inversión y exportaciones en algunos casos son, digamos, los principales drivers de lo que pueden afectar el Producto Interno Bruto de nuestro país. Y se espera que, y nosotros hemos hecho un modelo predictivo, no econométrico, sino un modelo predictivo en base a elementos que tienen que ver con la generación de ingresos, empleo, inversión y exportaciones, y coincide con las firmas de mucho renombre y mucho prestigio en nuestro país que apuntan a que el 2% de crecimiento que había proyectado el fondo al inicio de la crisis es bastante optimista, ¿no? Y más se apunta a que el decrecimiento, la caída del PIB este año puede estar alrededor del 4,5%. ¿Qué es importante aquí? Que algunas actividades que generan muchísimo empleo, como el comercio, la construcción, hoteles y restaurantes, turismo, y no están todas las actividades de turismo, pero hoteles y restaurantes, manufactura, se van a estar contrayendo de manera importante. El sector de bienes raíces, que aporta el 13% del PIB, en conjunto con algunas otras actividades pequeñitas, pero así es como se llevan las estadísticas, también va a sufrir de manera importante, ¿no? Así que un decrecimiento importante se espera. Y aquí es la capacidad que tiene el país por ser una economía pequeña, muy bien diversificada, con un sistema bancario que no debemos interferirlo demasiado. Y aquí es importante en cuanto a materia de política pública. No debemos interferirlo demasiado y dejarlo que trabaje con su base de clientes, pero es un elemento importantísimo para la recuperación. Todo el mundo apuesta a que la economía panameña pudiera crecer 4% el próximo año. Eso nos pusiese en el mismo nivel del año 2019, donde terminamos el año pasado, 2019, con un crecimiento regular de 3%. Se espera que en el 2021 terminemos en ese mismo punto por la caída importante de este año, ¿no? Esto es un poco, y voy a ir rapidito para ir hacia las políticas públicas y las notas relacionadas con el sector inmobiliario, pero esto es un modelo, como les dije, que desarrollamos hace algunos meses cuando empezamos a vivir en la cuarentena, y que busca identificar el efecto en los ingresos, en el empleo, en la inversión, en las exportaciones, en cada uno de los sectores, ¿no? Y fuimos en cada uno de los sectores a conversar con algunas personas claves que analizan estos sectores para tratar de hacer, digamos, una evaluación, ya sea del impacto positivo, impacto neutro o impacto muy negativo con respecto a la economía. Y ese análisis, que yo creo que hoy en día eso lo hicimos a finales de abril, ahora estamos viendo la última versión, creo que es del 29 de abril, principios de mayo, creo que vale la pena rehacerlo, porque las condiciones están cambiando. Y desafortunadamente las condiciones están cambiando no para mejor, producto, digamos, de la realidad sanitaria que está viviendo el país, que es muy, muy complicada y que tenemos que brindarle todo el apoyo a nuestras autoridades para que puedan ejecutar las medidas que puedan empezar a mitigar los efectos en la salud, en el contexto social, en el contexto económico, y en ese sentido es importante que haya un balance apropiado y podamos reactivar algunas actividades que son muy importantes para el empleo. Menos 4,5% para este año, ¿no? Eso es nuestra proyección hoy en día y, como les dije, yo creo que eso habrá que revisarlo en la medida que el tiempo va avanzando. Políticas públicas. Aquí la frase clave es cuanto antes. Lo que vayamos a hacer, tenemos que implementarlo cuanto antes. Y eso se los digo por la experiencia que yo viví
y Yolanda, tú cubriste el diálogo por la reactivación económica hace 20 años, cuando los primeros desembolsos se dieron de los acuerdos, que nos tomó un año o año y medio en acordarlos, el primer desembolso que se realizó, ya la economía estaba volando. No podemos darnos ese lujo, tenemos que encontrar la manera de que las políticas públicas, que yo creo que se han anunciado y son positivas, pueden ser positivas, pero tienen que ejecutarse cuanto antes. Como las medidas fiscales, yo creo que esas sí ya se han podido implementar rápidamente. Que el sistema bancario no se ha intervenido a través de políticas públicas excepcionales, sino permitir que por la propia regulación, la relación que tienen los clientes con sus bancos, se entiendan y el banco pueda darle el alivio a sus clientes. La implementación de paquetes de asistencia financiera anunciados, al final, al usuario, al pequeño empresario, sean implementados cuanto antes, ¿no? El déficit, y aquí dos notas finales, el déficit se va a elevar y es importante, y el nivel de endeudamiento se va a elevar. Creo que lo podremos seguir manejando. Nosotros hoy en día, al final del año 2019, creo que estábamos con un 48% de nivel de endeudamiento, hecho para atrás 20 años, y Panamá ya administró las finanzas públicas con un nivel de endeudamiento de 70%. Y eso nos tocó a nosotros en la administración en el año 2000, y Panamá logró efectivamente, a través del tiempo, reducirlo. Lo podemos hacer nuevamente. Así que tenemos que, ahora sí, asegurarnos que el gasto, cada dólar cuente. No puede haber filtraciones, no puede haber plata que se pierda, porque es imperativo que cada dólar cuenta y que se ejecute cuanto antes, ¿no? Finalmente, una vez recuperemos el ritmo de crecimiento, va a ser importante, muy importante, que enfrentemos los retos estructurales que tiene el país. No podemos seguirlo pasando y tirando bajo la alfombra. Y hay temas importantísimos: seguro social, tendremos que implementar una nueva reforma fiscal profunda. Eso hoy no lo podemos pensar, pero cuando nos recuperemos, y nos vamos a recuperar, tenemos que ponerlo sobre la mesa y ejecutarlo. Sistema de educación, hoy en día estamos viviendo, yo creo que en parte, los problemas resultantes de un sistema educativo que está caduco. Ya sé, hay algunos otros. Rápidamente, para terminar, notas sobre el sector inmobiliario, ¿no? Hay una caída severa en las ventas de viviendas nuevas durante estos primeros 6 meses, ¿no? Más severo en el rango que está fuera de los intereses preferenciales, en esas viviendas. Desafortunadamente, tenemos un inventario grandísimo. Creo que hay como 25.000, 30.000 viviendas en todos los rangos de viviendas que están ya sea en proyecto, en construcción o terminadas. Son más de 3 millones de metros cuadrados, según he visto algunos estudios, y es importantísimo que eso se pueda agilizar. No podemos empezar a construir más si este inventario no se le permite agilizarse. Y yo creo que aquí hay dos temas, y con eso termino. Como el tema de la ampliación del bono solidario. Puede ser una herramienta interesante porque puede asegurar que ese inventario de viviendas que ya están en construcción o están en inventario ya terminadas se puedan empezar a mover y eso, digamos, este bono puede representar una disminución de la letra de una hipoteca, puede reducirse casi en 15%, más o menos es lo que hemos estimado, y puede también darle acceso a esas hipotecas a personas para las cuales califiquen, o sea que el mercado se puede ampliar, claro, bajo un contexto complicadísimo porque los bancos están siendo muy, muy conservadores. Y por último, el modelo de alquiler, hay que meterle cabeza, hay que pensarlo, hay que ponerlo en ejecución porque puede ser un mecanismo para dinamizar el mercado de vivienda, que podamos empezar a desalojar, se empiecen a convertir esos interinos en hipotecas, ¿no? Y a través de un mecanismo de alquiler, ojalá se pudiese hacer con algún tipo de apoyo de parte del Estado para reducir el costo de financiamiento y que eso pueda reducir el costo del alquiler del usuario final. Con eso termino, y perdonen que haya volado, pero bastante información, y quería solamente poner como en contexto
La situación, nuevamente, estamos viviendo una época sin precedentes. Yo soy optimista que las cosas van a endurecerse mucho más, pero sabremos salir adelante de esta difícil coyuntura. Gracias, Domingo. Ya estamos recibiendo algunas preguntas. Recordamos a la audiencia que vamos a tener este primer espacio para que ambos panelistas den un pantallazo general de su visión respecto a los temas pues, que se han comprometido en abordar, y luego estaremos respondiendo todas sus preguntas. Domingo, de alguna manera, por decirlo así, ha servido la mesa de este conversatorio, y entonces esperamos que Elisa, obviamente, nos hable específicamente del sector inmobiliario, que como hemos visto y como también sabemos, es uno de los que con más fuerza va a sentir el golpe de la crisis, no solamente este año, sino que en los años venideros. Bienvenida, Elisa, por favor, comparte tus perspectivas. Hola, buenos días, qué rico disfrutar un café con ustedes el día de hoy. Después de oír a Domingo, bueno, yo me voy a centrar en qué nos pasó, qué nos estaba pasando a nosotros en el año 2018, 2019 y algunas perspectivas que teníamos para el 2020, o sea, en la época antes del COVID, para estar en contexto de cómo andábamos. Aquí les voy a compartir unas cuantas, no sé si las estarían viendo. Déjame ver. No sé si están viendo mis diapositivas. Sí, podemos ver la presentación. Lo que veo es que están chiquitas, no me deja, déjame ponerlo en presentación. En fin, aquí yo creo que lo podemos ver y podemos irlo entendiendo un poquito mejor. ¿Qué vio Convivienda en todo este tiempo, verdad? Nosotros todos los años presentamos nuestros resultados y proyecciones, y voy a pasarlo muy rápido porque esta presentación es una presentación de más de 40 minutos de estadísticas que ustedes pueden encontrar en la página de Convivienda, www.convivienda.com, la pueden encontrar completita, que está segmentada por corregimiento, tipo de construcción, etcétera, pero vamos a entrar a la base de lo que queremos analizar en este momento. Nosotros analizamos primero los municipios con los permisos de ocupación. ¿Eso qué quiere decir? La gente que yo le entrego una vivienda. Bueno, en el año 2019, como ustedes ven, en los principales distritos, a los que nosotros llamamos distritos metropolitanos, que son Arraiján, La Chorrera, Panamá y San Miguelito, nosotros tuvimos una caída del 12% en la entrega de permisos de ocupación. Ya ahí vamos teniendo un panorama de cómo se estaba dando la situación en ese momento. Fíjense, Arraiján, por ejemplo, con un 38% menos de permisos de ocupación en ese distrito. En San Miguelito, desde el 2016, ustedes ven una data un poco extraña. Nosotros no hemos logrado conseguir que el distrito de San Miguelito desde el 2015 nos entregue data de permisos de ocupación. Bueno, insisto mucho en el tema de permisos de ocupación porque no es el permiso de construir que me da el municipio, que puedo construir o no. En este caso yo me refiero específicamente al de construcción, que es cuando yo le entrego a una nueva familia una vivienda. Ok, esta es una realidad de entrega de vivienda y por eso es lo que analiza Convivienda. Como ven, nosotros en el 2018-2019, en todos el tema de la estadística, pues caímos en todos los distritos. Y ocurrió un fenómeno sumamente interesante, que yo voy a pararme 2 minutos aquí para que nosotros entendamos un poco en el panorama que nosotros estamos viviendo en la construcción en Panamá. Se construyeron o se dieron permisos de ocupación al 47% eran apartamentos y 53% casas. ¿Y por qué traigo esta cifra a colación? Porque nosotros hace 5 años, o mejor dicho, en el 2015, nosotros entregábamos 97% de permisos de ocupación a apartamentos en estos distritos que les he mencionado, ¿verdad? Y solamente 3% era para casas. ¿Qué quiere decir esta cifra? Fíjense, en unos 6 años, nosotros hemos alejado las soluciones habitacionales del centro urbano y los hemos ido llevando a la periferia.
Cuando ustedes busquen esta presentación y la pueden revisar, se darán cuenta que en Pacora, por ejemplo, es donde más estamos entregando casas en este momento, o en áreas inclusive, en Arraiján y La Chorrera, en áreas que ya ni siquiera están cerca del centro de Chorrera o del centro de Arraiján, sino también en periferias. ¿Y eso qué implica? Que los costos en las infraestructuras públicas, agua, luz, transporte, carretera, también han sufrido un impacto. Si nosotros no comenzamos a hacer un tema de densificación urgente como un plan de Estado, también vamos a seguir teniendo este resultado. Este resultado lo que me indica es que la estrategia de planificación tenemos que revisarla sustancialmente. No podemos seguir alejando al que viene a trabajar al centro de la ciudad hacia la periferia. Eso es lo que quiere decir. Y por eso creí que era importante establecerlo para ustedes. Otro dato que me ha parecido interesante y es que nosotros medimos también los principales distritos del interior donde se construye. Y ustedes se van a dar cuenta que en todos los distritos, absolutamente en todos los distritos, hubo una disminución en la entrega de los permisos de ocupación, exceptuando en el distrito en David, y se mantuvo exactamente igual en Penumbra. En todo el resto, nosotros tuvimos una caída abrumadora de los permisos de ocupación. Entonces, en el año 2019, nosotros en el área metropolitana entregamos, estoy hablando de municipios, estoy hablando de permisos de ocupación, 13.516 permisos, y en el interior 3.410 permisos. O sea, que se entregaron en total 16.926 unidades inmobiliarias. ¿Qué es lo interesante de esta cifra? Que nosotros en el 2018 habíamos entregado 6.745 unidades inmobiliarias en el interior del país y habíamos entregado en total el interior del país y el área metropolitana 22.127 unidades habitacionales. Es decir, que ahí también estamos viendo una caída sustancial en lo que pudimos entregarle a nuestros clientes. Aquí lo ven un poco más claro. Fíjense la caída abrupta que hemos tenido también en el interior, que venía marcando un crecimiento bastante estable, mejoró para el 2017, 2018. Fíjense la caída abrumadora en el 2019. Quiero hacer la salvedad que en el interior, en muchos de los distritos que hubo aumentos en los permisos de ocupación, tuvo una incidencia el plan de Techos de Esperanza que se hizo hace algunos, que se hizo en esos años y que se entregaron viviendas adicionales no por el sector privado, sino por el plan del gobierno. Eso también tuvo algún tipo de incidencia en esos resultados. Y aquí viene, ahora ya, después que terminamos con el tema de Convivienda, vamos a hablar de, de los municipios, ahora vamos a hablar de el sector inmobiliario y los inversionistas de Convivienda. Nosotros tuvimos un monto de ventas de casi 876 millones de dólares en ventas y vendimos alrededor de 8.034 unidades inmobiliarias. Pero, ¿qué significó eso en estos últimos años, desde el año 2012? Nosotros como Convivienda siempre cumplíamos alrededor del 90% de la expectativa de venta que teníamos. Nosotros decíamos, en el año 2018, yo voy a tener vámonos un poquito más atrás. 2016, yo en el 2017 yo voy a poder lograr una proyección de ventas de 15%. Y ese porcentaje normalmente se lograba. Nosotros llegábamos a que la proyección de ventas se lograra en un 90%, 85%. Siempre estuvimos muy cerca de lo proyectado. Lo que proyectábamos prácticamente lo vendíamos. En el año 2016, bueno, tuvimos un excelente año de ventas en ese momento y comenzó a caer hacia el 2017. Ya en el 2017 nosotros tuvimos una caída abrupta que no habíamos visto ni siquiera en la crisis del 2008, que tengo los números pero no los agrego en esta gráfica porque sería imposible de tratar. Nosotros tuvimos una caída abrumadora del 19% en negativo. Fíjense que nosotros
con la crisis del 2008, que fue una crisis mundial en el sector inmobiliario, nosotros no tuvimos números rojos. Sin embargo, en el 2017 nosotros iniciamos una caída del 19%. Esa caída del 19% tiene razones políticas de decisiones de esas políticas públicas de las que habla Domingo, que se toman y no se toman adecuadamente y traen como consecuencia los números que ustedes están viendo. Para el 2018 nosotros logramos una muy leve recuperación, entre comillas, porque ya no caímos 19%, caímos 14%, pero igual, caímos. Es decir, entre el 2017 y el 2018, nosotros tuvimos una caída en las ventas de 33%. Para el 2019 nosotros logramos, fíjense, y voy a analizárselos muy bien lo que les voy a decir, nosotros logramos aumentar nuestras ventas, y esas ventas casi todas fueron de inventario, quiero que lo tengan en cuenta. Y la mayoría de esas ventas se dieron en el segundo semestre del 2019. Los años electorales son años muy malos para las ventas. El primer semestre de cualquier año electoral, y yo vengo estudiando eso quinquenalmente hace bastante tiempo ya, el primer semestre es muy malo y el segundo hay una buena recuperación. Pero nosotros en el 2014, nosotros no nos recuperamos. ¿Y saben por qué no nos recuperamos en ese 2014, en el segundo semestre? Porque una política pública que decidió que no se iban a aprobar proyectos. Entonces tuvimos municipios en los que se decidió no aprobar proyectos. Tuvimos instituciones en que no nos daban las aprobaciones tampoco de algunos proyectos, llámese Mi Dios, Mi Ambiente, estaban negados. Simple y sencillamente se negaron, no porque no estuvieran o cumplieran. Era una política pública que al día de hoy todavía no entendemos y que al final trajo como consecuencia lo que estamos viendo. Bueno, en el 2019 nosotros logramos aumentar y salir de la parte negativa en 30%, pero si ustedes ven la línea de tendencia, esta que está aquí, nosotros apenas estamos llegando al cero, porque realmente lo que nosotros estamos logrando con esas ventas del año 2019 era apenas iniciar el proceso de recuperación que ya en el 2018 habíamos dicho que nos iba a tomar más de 18 meses. Efectivamente nos estaba tomando más de 18 meses, pero comenzábamos a estabilizar el sistema. Esto es antes de COVID, vuelvo a insistir. Después de eso, y aquí vemos dónde estuvo la mayor cantidad de ventas que se efectuaron. Bueno, la mayor cantidad de ventas está entre 60.001 y 80.000 dólares. Ahí se establecía la mayor cantidad de ventas. Evidentemente, ustedes van a ver que si usted suma cuáles son los segmentos donde más se vende, va a llegar hasta donde esté el interés preferencial. El interés preferencial, a partir del segundo semestre del año 19, efectivamente se situó en 180.000 dólares y eso nos ayudó a tener algo más de venta, con una complicación. Que esa ley de interés preferencial revisada, que habíamos estado pidiendo por años que se volviera a revisar, no consideró el inventario. Consideró apartamentos, ¿verdad? Y esos apartamentos tenían que ser con permisos del 2018. ¿Y cuál era la realidad? Que nosotros desde el 2014, que se tomó la decisión de que aquí no se permitía nada, nosotros teníamos un inventario que se nos había ido acumulando desde el año 2015. Miren lo que pasa aquí luego. El 91% de las ventas que se hicieron en el segmento hasta 180.000 balboas, o sea, el segmento del interés preferencial. Ese segmento normalmente es un segmento que varía entre 78% y 82%, 83%. Así que todo lo que se vendió prácticamente se vendió hasta 180.000 balboas. El 2%, ese que ustedes ven ahí, que son viviendas de 350.000 o más, normalmente se mantiene ahí, en ese 2%. Pero la caída, ¿dónde estuvo? En las viviendas entre 180.000, 1 y 350.000, que normalmente
rondan el 14, 15 o 16%. Y ahí es donde entonces observamos que cae la venta. Y dentro de esto, pues el interés preferencial, solamente el interés social, que son las viviendas hasta $60,000, tuvo una incidencia de 14.5 del segmento de la ley de interés preferencial, que en otros años había sido mucho más grande. Esos resultados de Convivienda a nosotros nos llevan a hacer una serie de reflexiones que quiero hacer muy rápidamente, porque tenemos que saber de aquí en adelante la situación que teníamos, y era una situación donde nosotros teníamos un inventario que procedía del 2018, del 2015 al 2018, ¿verdad? Muy importante. Pero aún hoy, nosotros, a pesar de que logramos vender parte de ese inventario hasta el 2018, nosotros tenemos 816 casas y 373 apartamentos hasta el 2018 en inventario. O sea, listas para entrega, pero que no podemos entregar. Incluso muchas de ellas puede ser que ya tuviesen hasta el permiso de ocupación. Eso da un total de 1.189 viviendas en inventario del 2015 al 2018 que aún nos quedan. Logramos colocar alrededor de 2/3 partes del inventario. Y fíjense lo importante que fue, a pesar de todo, el cambio en el interés preferencial y en permitírsenos aumentarlo en las viviendas del 2018 en los apartamentos. Imagínense que esa decisión se hubiese tomado con casas y con apartamentos, y que hubiese incluido el año 2016 y 2017. Nosotros hubiésemos podido tener un mucho mejor resultado que el que tuvimos, y no se hizo. El inventario del 2019. ¿Qué tenemos en el inventario del 2019? Nosotros encontramos 2.112 casas y 2.100 apartamentos, que suman 4.212 del 2019. En todos los rangos de precio. Pero principalmente, fíjense qué interesante, tenemos dos rangos de precio. Los rangos de precio que están entre ese 60.001 y 90.001 del que hablamos, que fue lo que más vendimos, pero aún tenemos inventario. Y luego el inventario de apartamentos o casas de costos más altos. En total, nosotros tenemos 5.401 unidades inmobiliarias en inventario. ¿Y por qué tenemos ese inventario? Bueno, tenemos ese inventario porque hubo políticas públicas que nos dijeron que no debíamos seguir construyendo, pero habíamos estado construyendo, uno. Y dos, porque a pesar de que se mejoró la ley de interés preferencial para nosotros muy tarde, porque no lo hicieron en 5 años, lo tuvo que hacer cuando entró el siguiente gobierno en el 2019, y que evidentemente sí nos ayudó, pero hay una realidad. ¿Y por qué Domingo habla de 25.000 y tantas unidades? Ese es un número que nosotros tenemos algunas dudas con relación al número, porque nosotros lo que vemos es la vivienda nueva, ¿okay? Es una vivienda que no se le ha vendido a nadie, es una vivienda que nosotros la hicimos, está ahí, sigue ahí, lista para venderse, pero es una vivienda nueva. Es posible que ese inventario adicional sea inventario de viviendas que se puedan vender nuevamente, viviendas, no sé, que estén en otro contexto que no es la vivienda nueva a la que nosotros hicimos esta encuesta de uno en uno de nuestros promotores. Me estoy cogiendo un poquito más de 10 minutos porque si no lo pongo en contexto va a ser más difícil que podamos seguir analizando el tema. Y aquí quiero hacer una reflexión bien rapidita. Nosotros tenemos que saber cuál es el futuro que nos espera. Porque nosotros tenemos ahora, además de esta estructura de inventario, una economía detenida que en ese momento ya marcaba 7% de desempleo. Y en el sector construcción nuestro ya estaba por arriba del 14% antes del COVID. O sea, ya había una situación complicada con el tema del desempleo, cifras oficiales de la Contraloría General de la Nación.
Evidentemente, estas cifras cambiaron y lo que estamos marcando de desempleo ahora, pues, es mucho mayor. Nosotros tenemos que entender que eso significa que si nosotros no podemos seguir generando los empleos que generamos, que por cierto, por cada 100 empleos que genera el sector construcción, 50 empleos más se generan en otras actividades económicas. Si nosotros no lo hacemos y no lo vemos, tenemos que estar claros que será mucho más difícil que podamos reactivar rápidamente el tema de empleo en un sector tan importante como el sector construcción. Por eso nosotros tenemos que, y ahí estoy totalmente de acuerdo, Domingo, nosotros tenemos que buscar soluciones concretas en la industria de la construcción. Porque mucho más allá de la necesidad de inversión que podemos hacer impactando el Producto Interno Bruto, es una industria que de forma rápida y efectiva brindaría trabajo a muchos panameños que no se pueden incorporar rápidamente a otra actividad económica, porque no tienen las formaciones para hacerlo. Nosotros tenemos un potencial de trabajo, o sea, nuestra gente, que tiene simplemente entre 9.7 años de escolaridad. Le costaría mucho poder cambiar a otro tipo de actividad económica más allá del sector construcción. Nuestra industria en general, industria de la construcción, nosotros impactamos el 32% del Producto Interno Bruto del país. Y cuando yo le hablo de que nosotros por cada 100 empleos que generamos 50 más en otro tipo de industrias anexas, quiero decirle que esa misma relación se vuelve inversa. Por cada 100 empleos que se pierden en el sector construcción, 50 se pierden en otras actividades económicas. Nosotros surgió algo en esta crisis que yo creo que es importante destacar. Por años veníamos luchando por el tema de la tramitología excesiva. Yo creo que fue una de las personas que más ha hablado de trámites excesivos, triplicados, cuadruplicados. Pero ¿qué se logró en este momento? Fíjense que en el corto plazo, instituciones que nunca habían tenido trámites digitales y que siempre nos dijeron que no los iban a cambiar, logramos que tengan trámites digitales. Bueno, eso es prudente, eso es bueno, eso nos ayudaría muchísimo a agilizar los procesos. Lo que tenemos es que ahora revisar, no es solo digitalizar lo que hay, es digitalizar lo que debe haber. Es decir, no todos los trámites que existen son necesarios y lo que tenemos que hacer es una depuración de bases de datos y una depuración también de la cantidad de trámites. Y yo les quiero decir algo, miren, más que nunca, la construcción debe ser sostenible y debe ser un agente de cambio. Debe tener nuevas y mejores tecnologías que ayuden a vivir en un ambiente mucho más armónico, que satisfaga necesidades de vivienda e infraestructura, porque nuestra industria es la industria del bienestar humano. Y fíjense que lo hemos probado más que nunca. Es increíble lo que uno llega a sentir en este momento. En un momento en que estamos confinados, todas esas casas que los promotores inversionistas de mi gremio, que es Convivienda, lograron hacer, le hicieron la vida un poquito más fácil a los seres humanos en confinamiento porque tienen una vivienda digna. Y eso es sumamente importante. Así que yo les diría que nosotros realmente tenemos que ver con luces muy largas lo que vamos a hacer con la industria de la construcción. El tema del bono solidario para la vivienda, que se nos anunció como una de las 12 medidas económicas y que el día de ayer pudimos tener información por parte del gerente de la Caja de Ahorros de cómo va a ser, y mejor dicho, por el MIBIOT, cómo lo van a manejar. Y el gerente de la Caja de Ahorros nos explicó cómo vamos a tener acceso para las hipotecas. Mejorar el tema de la hipoteca es sumamente importante, pero tienen que ser trámites fáciles, accesibles y realmente que la gente pueda tener acceso a ese préstamo. Si nosotros lo que vamos a hacer es aumentar trámites o hacerlo complicado, no nos va a servir de nada. Y aquí quiero hablarles de lo que va a ser la base fundamental de este tema. Cuando nosotros tuvimos la crisis del 2008, los bancos fueron nuestros mejores aliados. En este momento, la banca tendrá que ser nuevamente nuestro mejor aliado. A pesar de las condiciones económicas que sabemos y de las condiciones burocráticas, legales,
que vienen de afuera y que le hacen tan difícil a los bancos la situación ahora, si esto no es una mancuerna entre el inversionista nacional o el inversionista que venga de afuera, el cliente y el banco, nosotros lamentablemente no vamos a poder levantar con rapidez este tema. Y en cuanto al bono solidario, solamente les digo, si en el bono solidario nosotros logramos colocar rápidamente el inventario que tenemos dentro de las casas que ahora se incorporaron hasta 70,000 balboas, que es el bono solidario, son los $10,000 que le da el gobierno al cliente para que pague un abono inicial de su nueva casa. Si nosotros logramos colocar el inventario, ¿ok?, de esas nuevas casas incorporadas hasta 70,000 balboas, nosotros vamos a poder poner en la economía en menos de 3 meses ese impacto importante que pueden estar arriba de 40, 50 millones de dólares en muy corto tiempo, reactivando también la actividad del trabajo de muchos otros. Si nosotros lo que vamos a hacer es cambiar las reglas del juego ahora en el bono y se lo vamos a poner y comenzar a aplicar con una nueva norma constructiva, entonces no lograremos el objetivo y ese sería el llamado de atención que yo le haría a las autoridades nacionales en este momento. Gracias. Que haya ido tan rápido, pero es que son demasiados temas a la vez. Tenemos que guardar carne para poner en el asador porque hay muchísimas preguntas y nos quedan apenas 20, 25 minutos. Comienzo con Domingo. Preguntan si van a caer los ingresos y va a aumentar la deuda. ¿Cuánto pronostican ustedes que quede la relación deuda-PIB? Ok, eso todavía está por definirse. Hay una gran incertidumbre, pero yo vi la pregunta y he tirado un escenario aquí rápido en una hojita de Excel, un escenario hasta el 2030, ¿no? Y pensando en que digamos, este año la política fiscal, es decir, el nivel de endeudamiento tendrá que subir, y yo pensaría que si sube a 60, 65%, está bien. Nuevamente, con el caveat de que el gasto tiene que estar bien dirigido y que se ejecute de manera transparente. Si el otro año todavía tenemos que impulsar la política fiscal, o sea, tenemos que usar el endeudamiento para empujar algunos sectores, pensemos que ese nivel de endeudamiento pudiese llegar, por ejemplo, hasta un 70%. Asumiendo que la economía empieza a recuperarse y el otro año crecemos 3,5% y de ahí empezamos a crecer 4,5%. Al 2030, ¿no?, haciendo un ejercicio conservador, nosotros pudiésemos apostar a que el nivel de endeudamiento ya estaría de vuelta en 50% del PIB. Es decir, empezar de 70 a 68, a 65, poco a poco irlo ajustando. Por supuesto, tiene que haber una combinación de gasto eficiente con un crecimiento moderado. Y pensar de que nuestro PIB, que hoy, el 2024, deberíamos terminar el PIB con un tamaño de una economía de unos 64,000 millones de dólares. Es decir, vamos a perder unos 2.500, 3.000 millones de dólares en esta crisis. Y que de ahí empezaríamos a remontar. Al 2030, nosotros deberíamos ya haber rebasado los 100,000 millones de dólares de Producto Interno Bruto. Y si la relación deuda-PIB es de un 50%, pues entonces más o menos el saldo de la deuda debería estar en unos 50,000 millones de dólares. Muy manejable siempre y cuando el gasto sea más eficiente de lo que es hoy en día, ¿no? Más eficiente. Elisa, la pregunta... Elisa, la pregunta recurrente que creo que reciben por todos lados y en esta conversación no ha fallado. ¿Cuál es el pronóstico en cuanto a precios al consumidor para las viviendas? ¿En qué porcentaje si bajarían y en qué porcentaje? Bueno, les comento que los precios habían estado bajando ya, desde antes, porque ya veníamos en crisis desde el 2017-2018. Pero los precios no pueden bajar más allá de lo que te cuesta el bien. Es decir, sí va a haber un ajuste, de hecho se ha dado un ajuste en el precio por metro cuadrado de las viviendas, pero va a llegar un punto en que ese precio no puede ser que te impida a ti como inversionista, por ejemplo, pagar tu préstamo interino. Recordemos que cuando usted construye, usted tiene una serie de gastos y usted dentro de esos gastos incluye el préstamo interino, que es el que le da el banco para que usted, inversionista, pueda construir.
Cada vez que usted vende una casa y la cobra, ¿ok? Lo primero que usted hace con ese pago es pagar una parte de su préstamo interino. Si usted lo que va a hacer es pagar deuda solamente, definitivamente no estamos realmente dinamizando la economía, simplemente pagaremos deuda. Así que siempre va a haber, debería existir un margen. Las viviendas ya están bajando en ese sentido el precio porque muchos, escuchen lo que les voy a decir, muchos inversionistas están vendiendo prácticamente al precio que le cuesta el pago que yo le tengo que hacer de mi préstamo interino al banco. Entonces, sí, hay una disminución ya en el mercado y hay algunas alternativas que también se han estado dando, promotores que han estado dando bonos muy grandes para, con descuento para poder que las personas califiquen a los préstamos. Se han estado dando una serie de arreglos entre las partes, por ejemplo, de que usted pueda alquilar con opción a compra y donde lo que usted paga como alquiler en ese primer año pueda ser considerado cuando usted compre la vivienda como parte de lo que usted ha pagado como abono inicial. Eso nosotros queríamos que se oficializara a través de la ley que se llama, o que hemos propuesto, de leasing inmobiliario, porque hasta ahora lo pueden hacer solamente aquellos promotores que tienen la capacidad de poder hacerlo. Pero sería muy importante que fuese a título de ley, de manera que realmente, por ejemplo, con un aval del Estado hacia los bancos, hubiese mucho más interés en ese tipo de actividad económica. Así que, sí, señores, sí, ya hay una bajada sustancial en los precios. Pero yo les voy a decir cuál es el bajón más grande. En el 2020, el bajón de la industria de la construcción está entre 87 y 90%. Es decir, nosotros en estos primeros 6 meses del año prácticamente no hemos construido ni vendido absolutamente nada. Eso es un número sumamente difícil, un número duro, y es un número que tenemos que pensárnoslo muy bien para saber qué políticas vamos a tomar de aquí en adelante. Pero sí, va a haber una disminución en los precios, ya fue, pero no crean que vamos a disminuir precios a tal nivel que no podamos ni siquiera pagar el precio interino. Eso va a ser un poco difícil. Agradecemos tu sinceridad respecto a este tema, Elisa. Domingo, un comentario muy elegante al referirte básicamente al despilfarro del dinero en el gasto público, cuando hablas de que cada centavo cuenta. Así que bueno, te lo hago llegar y también para que nuestra audiencia sepa cómo está interactuando el resto de los participantes. Una de las preguntas que hacen es, hablaste de reforma tributaria o fiscal. ¿Qué cosas crees que debería contener esa reforma? Mira, y es un tema sumamente picante y ya yo pasé por eso nuevamente. Hace 20 años nosotros tuvimos que impulsar una de las primeras reformas tributarias donde incluimos el ITBM a los servicios, ¿no? Y eso fue una discusión muy complicada, pero Panamá tiene que enfrentar algunos retos en materia tributaria. El primero y más fundamental, me voy a referir exclusivamente a ese, tiene que ver con la seguridad social, ¿no? Y el programa de invalidez, vejez y muerte. No hablemos del programa de salud, ni enfermedad, ni maternidad. El programa de invalidez, vejez y muerte, el programa que paga las jubilaciones. Eso requiere una reforma y es una reforma fiscal fuerte. Todos tenemos que meternos la mano en el bolsillo y aportar para nuestra jubilación. Eso es una discusión, ya se planteó antes de la pandemia, y yo creo que de manera yo creo que, positiva, se puso sobre la mesa. Eso no podemos seguirlo pateando hacia adelante. Y eso es una de ellas, Yo creo que hay muchos otros temas. Yo creo que podemos hacer un café con la prensa e invitas a otro analista para que hable de eso, pero hay muchísimos temas sobre la carga tributaria, sobre la estructura de... hay muchos temas que hablar sobre temas fiscales, pero un ejemplo claro es el tema del programa de jubilaciones de la Seguridad Social, ¿no?, de Panamá. Claro, que justo en esta pandemia nos ha revelado la debilidad que hay
cuando no se tiene el flujo de caja suficiente para poder pagar las actuales pensiones. Así es, así es. Elisa, logré apuntar el comentario de una de nuestras participantes y quisiera leértelo y compartírtelo para que un poco amplíes este tema. Dice Ezra Anono, hay que aclarar que todas las viviendas, las unidades de viviendas que lograron el permiso de ocupación, no fueron efectivamente vendidas. La diferencia de las viviendas no vendidas ha creado un aumento importante en el inventario y este arrastre pesa enormemente sobre la industria y será un freno a la construcción hasta que se estabilice la oferta y la demanda. Sí, Ezra es mi agremiado. Hola Ezra, ¿cómo estás? Básicamente lo que dice Ezra es cierto. Recuerden que nosotros en el proceso de permiso de ocupación, en muchas ocasiones teníamos un cliente, pero posiblemente ese cliente en el periodo de tiempo que se extendía por el tema del trámite, por ejemplo, uno de los dos perdió el trabajo. Eso fue una posibilidad. Otro, recuerden que nosotros tuvimos una caída, o sea, nosotros tuvimos un desempleo del 7%. Y el cliente, desde que compró la casa hasta que realmente se la íbamos a entregar, el cliente perdió su capacidad de crédito y su capacidad de endeudamiento. Por otro lado, nosotros tuvimos bancos que, porque no se les pagaba el subsidio del interés preferencial, salieron de prestar dentro del interés preferencial. Bueno, todo eso, incluyendo lo que nos está comentando Erra, ha causado que tengamos un inventario de casas con permisos de ocupación no vendidas, porque efectivamente, posiblemente, o no la llegamos a vender al final, o el que la había comprado tampoco la pudo ocupar porque había perdido su capacidad de endeudamiento. O sea, todo esto está engrosando el tema del inventario. Por eso la medida que se tomen, yo creo ahí Domingo tú vas a estar de acuerdo conmigo, tiene que ser para, primero que todo, sacar el inventario, porque es rápido. Yo lo puedo entregar, yo puedo entregar esa casa en menos de 3 meses, en menos de un mes, y yo inmediatamente comienzo a poner circulante en la economía. Si yo cambio esa medida y yo comienzo a ponerle nuevos trámites y nuevas fórmulas a lo que acaban de firmar, porque es un decreto que se acaba de firmar para el aumento de $70,000 del bono solidario, no lograríamos el objetivo. Yo confío en que eso sea lo que pase. El inventario, mientras nosotros no podamos vender el inventario, poco vamos a invertir en nuevas construcciones. Y si yo no invierto en nuevas construcciones, porque mientras yo tengo en mi casa 200 libras de azúcar que vender, yo no voy a ponerme a producir más azúcar, ¿verdad? Entonces, mientras yo no lo venda, yo no voy a invertir. Recuerda que estamos hablando, los promotores son los inversionistas del sector construcción. Yo no voy a invertir en una nueva construcción y por lo tanto no voy a generar los empleos que se requieren con tanta necesidad en este momento. Elisa, eso que tú dices hay que subrayarlo 20 veces, ¿no? Que es importantísimo que la industria pueda mover el inventario de producto terminado, ¿no? Para poderlo ir reduciendo y que la construcción pueda comenzar a reactivarse nuevamente. Porque de nada sirve que tengamos no sé cuántas miles de viviendas, no sé cuántos millones de metros cuadrados de viviendas de productos ya terminados y que pretendamos tirarle más casas encima si no se están vendiendo. Entonces es sumamente importante eso que tú has planteado y para eso se requiere procesos ágiles, se necesita que no se burocratice más, digamos, la adquisición de las hipotecas, que no se burocratice más, digamos, que el proceso de este bono solidario, que a mí me parece una idea genial, ¿no? Ser ágil, ¿no? Y a eso yo me refería cuando hablaba de políticas públicas, decía cuanto antes. Bueno, cuanto antes significa ya, ¿no? Que eso se pueda implementar cuanto antes, ¿no? Mira, bueno, yo no me lo han preguntado, pero quiero decirles, señores, nosotros tenemos un grupo grandísimo de personas a las que los bancos no les prestan. Funcionarios públicos, gente de zonas francas. Bueno, tenemos que buscar también una medida en que de alguna manera nosotros podamos buscar la forma de que el banco comercial baje el riesgo. Ahí es donde yo hablo de los avales que puede dar el gobierno nacional
como un seguro, ¿verdad? Por ejemplo, un seguro de desempleo o un seguro que permita que esa persona que trabaja con alguna institución del Estado, que trabaja en alguna zona franca, que trabaja en zona libre y que no se le presta, sea objeto de crédito, porque igual necesita casa, porque en este momento lo que tenemos que tratar es de abrir el mercado. El mercado no lo podemos seguir reduciendo, tenemos que abrirlo. Así es. Bueno, yo creo que algo que ha dejado bien claro la pandemia es que muchas de las cosas que se decían que no se podían hacer, se han podido ejecutar con Así mayores es. trámites y la digitalización de muchos de estos. Domingo, como exministro de Economía, ¿qué medidas concretas recomiendas para adoptar una disminución del gasto público? Viceministro, Ministro, yo, perdón. sí, yo pienso que, y por supuesto, la discusión en este momento se tiene que estar dando de cuánto yo puedo reducir el gasto público sin que tenga una injerencia como mecanismo de estímulo, ¿no? De estímulo fiscal, ¿no? Las personas que, y sé que para el sector privado es muy complicado, porque queremos ver un uso eficiente del gasto, pero cada persona que hoy en día está empleada en el sector público está gastando, poco o mucho, pero están gastando. Entonces, esa reducción, por ejemplo, porque tenemos mucha gente en el sector público, pero yo no pienso que debemos ponernos hoy a reducir la planilla, porque sería en contra de una medida que el Estado está haciendo hasta sin darse cuenta, ¿no? Y sé que no es popular, sé que me van a caer en pandilla, pero es así, o sea, yo no pretender, lo que no debemos es aumentar la planilla, ¿no? Eso está claro. Y si vamos a aumentarla, debemos concentrarla en los prestadores de servicio, de servicios de salud, en seguridad, en fin, toda la gente que está en la, digamos, de frente, haciéndole frente a la pandemia, ¿no? Yo, por ejemplo, todas esas aumentos automáticos que tienen algunos sectores, yo los congelaría por 2 o 3 años, ¿no? Por ejemplo, y eso mantendría, no vas a pretender reducir la planilla, pero eso no aumentaría. El aumento en el gasto de planilla, mucho tiene que ver con esos aumentos automáticos, que no están relacionados ni con la productividad, ni con un sistema de evaluación, son sencillamente prebendas que se dieron hace mucho tiempo y que se han mantenido, y que en algunos casos se eliminaron durante los años 90, pero muchos otros se han quedado, y lo que hace 20 años representaba un aumento de 40 millones al año, hoy son cientos de millones al año que se aumentan de manera automática. Entonces, es el debate, ¿no? Y nuevamente, yo quisiera ver mucho menos gasto de funcionamiento y más gasto de capital, es decir, mucho menos pagando gasto de operaciones y mucho más en inversión, ¿no? En inversión en sitios que requieren digamos, un estímulo de parte del Estado, ¿no? Y aquí hemos hablado del sector inmobiliario, pero su par es en la construcción. Yo creo que hay, digamos, en la construcción coyunturalmente, yo creo que aquí hay un debate más profundo sobre Panamá qué es lo que quiere hacer con su estructura económica, pero la construcción es sin duda alguna una actividad que hoy en día puede poner gente a trabajar. Así que yo pensaría que si pudiésemos encontrar eficiencias en el gasto de funcionamiento y pasarlo al gasto de capital, son medidas que, por eso hay que hacerlo digamos, con mucha fineza, digamos, ¿no? Eso no es un tema de que corte, lleva y trae, porque eso puede tener un efecto contrario a lo que tú hoy necesitas, que es, desafortunadamente, porque Panamá no tiene política monetaria, y Panamá no tiene Banco Central, y Panamá no emite papel moneda. Panamá tiene su política fiscal. Y hoy en día necesitamos una política fiscal eficiente y transparente. Y aunado a eso, yo creo que el sector productivo y el sector privado y la clase profesional y trabajadora espera que así mismo como está haciendo un sacrificio, el Estado haga un sacrificio en medio de todas estas circunstancias. Por supuesto que sí. Elisa,
¿para cuándo se prevé una recuperación del sector inmobiliario? Preguntan en repetidas ocasiones. Ay, ojalá yo tuviera una bolita de cristal. Bueno, miren, nosotros habíamos previsto, como le dije, en el 2018 aproximadamente 18 meses para iniciar un proceso de recuperación, consideraciones políticas, etcétera, etcétera. Si nosotros logramos vender el inventario, ese es un proceso que puede demorar entre 2 años y medio y 3 años. Fíjense lo que les estoy diciendo. Si nosotros no logramos mover el inventario y no logramos volver a hacer eficiente esa rueda que significa, ese impulso que significa el sector construcción, la industria de la construcción, vamos a hablar de la industria de la construcción, toda la construcción, no solamente de viviendas, toda. Nosotros podríamos tardar hasta 5 años en tener una recuperación efectiva y eficiente, por lo menos desde nuestra óptica. Es un proceso que va a ser muy largo y va a ser muy doloroso. Por eso yo creo que aquí lo que priva es eliminar todos los intereses. Cuando Domingo nos habla de hacer más eficiente el gasto del Estado, no necesariamente reducir la planilla estatal, pero no contratar más gente. Yo le sumaría el tema de despojarnos de los intereses personales, ideológicos, políticos, de todo tipo y en todos los niveles, llámese gremios, llámese grupos organizados, llámese políticos, lo que sea. Miren, si nosotros no hacemos una política pública basada en un principio de unidad nacional para tomar decisiones, por ejemplo, en la industria de la construcción, por ejemplo, en la industria logística, por ejemplo, en la industria del cobre, de la minería, que es tan interesante lo que está pasando en este momento en Panamá, y al mismo tiempo tomamos las consideraciones necesarias y que tienen que ser importantísimas de salud pública, que en este momento nosotros tenemos que enfrentar, nosotros no vamos a lograr los objetivos. ¿Por qué no? Porque cada una de estas actividades económicas, ya sea la construcción o la logística o el turismo, tienen una concatenación que va y se nota en el crecimiento del Producto Interno Bruto de Panamá, diversificado, gracias a Dios, porque no depende de una sola o dos actividades, sino que tiene una serie de actividades que las conectan, pero que dinamizan a toda la economía del país. El ejemplo, ¿quién lo tiene que dar? El gobierno, con políticas públicas coherentes, con realmente procesos de unidad nacional que construyan, y para el resto de los ciudadanos, con aprender que ni el gobierno solo, ni la empresa privada sola, ni los trabajadores solos vamos a lograr el objetivo. Aquí hay que despojarnos totalmente de cualquier tipo de intereses, y trabajar por el único interés de Panamá, porque si no, señores, vamos a salir de la pandemia de un virus y posiblemente nos va a tocar una pandemia muy complicada, tanto en el sector económico como en el sector social, y esos son más difíciles de corregir porque no tienen vacuna. Así es, y que todas estas políticas de alguna manera mejoren las condiciones de bienestar social que precisamente estamos perdiendo a raíz de la pandemia. Domingo, tengo un comentario que va unido a la conversación de ambos y es de Miguel de Llanón. Dice, hay que reducir la remuneración en un 25% de más de los 235,000 empleados públicos temporalmente, que nos cuestan 375 millones de dólares mensuales. Serían más de 90 millones mensuales para bonos solidarios, inversiones médicas, etc. Nuevamente, Yolanda, yo creo que eso, digamos, matemáticamente hace todo el sentido, ¿no? Lo que hay que ser cuidadoso es que para que esos 90 millones efectivamente vayan a la calle y dinamicen la economía, se tienen que tener los procesos ágiles, no burocráticos, para que en efecto tú puedas lograr reemplazar de manera instantánea, ¿no? Saco 90 de planilla y meto 90 en la economía en otro ámbito. Bueno, eso va a reemplazar una cosa, el gasto que están haciendo hoy esos funcionarios
con un gasto orientado a estimular una actividad. Pero digamos, esa ecuación perfecta, yo creo que estamos bastante lejos de tenerla, ¿no? Y el riesgo es que nos ahogamos en la burocracia, nos ahogamos en el papeleo y recortaste el 25% y que sacaste 90 millones del gasto en la economía y no los inyectaste y estimulaste una actividad que requiere ese querosín, ¿no? Ese querosín para echarlo a andar, ¿no? Entonces, es un riesgo hacerlo en este momento. Por supuesto que para todos, ¿no? Y sobre todo a todas las personas que están suspendidas, todas las personas que van a estar perdiendo su empleo, parece una injusticia que en el sector público no se esté afectando, ¿no? Entonces, yo creo que es más que el efecto económico, es un efecto de solidaridad, es un efecto, digamos, de humanidad, el decir, el hacer eso. Ahora, eso, nuevamente, desde el punto de vista estrictamente de gasto, ojo, que nos puede salir la bruja en eso, de que recortamos y no lo metemos donde debe estar, donde debe inyectarse, porque nuevamente no contamos con procesos ágiles, procedimientos necesarios para que esa plata en efecto, lo que la ahorré aquí, la gasto acá mucho mejor, ¿no? Sí, entendemos. Elisa, ¿cuáles son los cambios exactamente que se necesitan introducir en la reglamentación de construcción de viviendas que se beneficien del bono? Bueno, el bono solidario se daba a viviendas hasta 60.000 balboas, con una norma constructiva que se llama RSB. Creo que se llama así, RSB. Bueno, ¿qué significa esa norma? Este ancho de calle, este tamaño de lote, etcétera, etcétera. Entonces usted podía introducir su proyecto en el bono. Cuando usted sube a 70.000 balboas, las casas que cuestan más de 60 tienen otra norma constructiva que tiene cosas mucho mejores que la que tendría la casa de 60.000. ¿Qué sería lo lógico? Que el decreto, en vez de eliminar las normas y hacer normas nuevas, y aquí abro paréntesis, abrir normas nuevas en Panamá de lo que habla Domingo, de que en vez de facilitar las cosas, las ponemos más complicadas, ¿verdad? Lo lógico sería que el decreto que se haga con la nueva norma para un bono hasta 70.000 balboas, lo que diga es que como estas casas ya tienen más tamaño, tienen mejores calles, etcétera, 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 automáticamente puedan ser elegibles para el bono solidario. ¿Por qué? Porque de esa manera usted rápidamente puede poner, ya le falta, por ejemplo, pintura a la casa, que le pongan las puertas, que le pongan las conexiones eléctricas y rápidamente usted la podría entregar. Pero si nosotros nos vamos a enfrentar a un decreto que va a cambiar la norma constructiva, porque ahora cambió el valor de la vivienda y usted va a comenzar a exigir otras cosas adicionales, las que yo tengo listas ya no van a cumplir y las que entrarían serían viviendas nuevas que demorarían hasta un año, año y medio en hacerse y entonces yo no sirve de nada que tú quieras poner ese dinero rápidamente en la economía. Tú tienes que hacerlo de una forma ágil y por eso tiene que ser un decreto que hable de que la norma es automática, que automáticamente la casa que tiene mejores condiciones, que es la de 70.000 dólares, sea considerada para el fondo del bono solidario. Eso sería muy efectivo y ojalá que eso sea lo que diga al final el decreto, que debe ser reglamentado por el MIBIOT. Entiendo que lo están reglamentando, pero eso tiene que estar y ser parte de lo que se está proponiendo. Si no, no nos va a servir absolutamente de nada. Bueno, nos toca a nosotros también como medio informativo estar pendiente de esa reglamentación. Lo interesante de este conversatorio de Café con la Prensa es que también permite que nuestra audiencia no solamente haga preguntas, sino también comentarios, y enriquece muchísimo esta conversación. José Fábrega dice, una medida de impacto inmediato es pagar a los proveedores del Estado lo que se les debe, sobre todo el subsidio de interés preferencial a los bancos. Es total, 100% de acuerdo con José.
Y es plata que, ¡pum!, entra de una vez al sistema económico, ¿no? Y eso también cambia un poco la aprehensión que pueden tener algunas instituciones financieras que hoy en día están viendo que esas cuentas por cobrar al Estado van ganando días, meses, ¿no? Y se acumulan y no se terminan de cancelar. Y entonces la institución financiera que hace dice, yo voy a esperar un poco, y entonces eso resta dinamismo, resta agilidad a los procesos de estructuración financiera que hacen los bancos con sus clientes, ¿no? Y eso 100% de acuerdo con José. José Corcione dice, el ingreso del gobierno se está reduciendo aproximadamente en un 50%. ¿Cómo van a hacer para funcionar? ¿Van a tener que pedir más deuda? Yo creo que irremediablemente sí. Bueno, sí, y yo creo que ya lo han estado anunciando y previendo, ¿no? Parte, digamos, de la estructura de financiamiento que están negociando, que han tramitado, es para, digamos, para cubrir parte de ese hueco inmenso esperado que se espera para este año, ¿no? Y por eso por supuesto, el balance es importantísimo en cuanto a ser más eficiente, ¿no? Y eso es un reto gigante para el Estado. Pero en efecto yo creo que parte del déficit mucho más amplio que el 2 o 3% que hemos tenido en los últimos años, va a ser para cubrir ese gap, ese hueco que se está generando por la pérdida de ingresos importantes al sector público, ¿no? Y por otro lado, hay varias preguntas que nos llevan a un mismo camino y que tienen que ver con las inversiones extranjeras y la SEM. Sí. ¿Qué tanto impacto va a tener este segmento y cómo se puede hacer para impulsarlo? Mira, la inversión directa extranjera es uno de los elementos más importantes que tiene el país para la generación de empleo y bienestar. Es fundamental. Y es muy importante que el inversionista extranjero que hoy ya está en Panamá se sienta y sobre todo los que han invertido muchísimo, se sienta que hay coherencia, que hay peso, experiencia en las decisiones que se están tomando e implementando, ¿no? Yo creo que porque eso transmite tranquilidad a sus casas matrices, transmite, digamos, ánimo para seguir invirtiendo. Parte del volumen de inversión extranjera que hay en el país es la reinversión que hasta hoy de la cual Panamá ha gozado. Pero tiene que haber un mensaje y una comunicación, sobre todo, digamos, con cada uno de los inversionistas extranjeros, tiene que haber una comunicación de peso, una comunicación efectiva para que ese inversionista continúe apostando por Panamá. Y Panamá, por supuesto, como todo el resto del mundo, tiene, digamos, el reto de continuar atrayendo. Panamá ha sido efectivo, Panamá ha sido un puerto seguro, pero el hecho de que hemos sido un puerto seguro hasta ahora no significa que de aquí en adelante va a seguir siéndolo. Y eso depende mucho de lo que nosotros como país y los mensajes que transmitamos. Y esto es vital para, digamos, para que Panamá pueda continuar destacándose en la región, siendo ese puerto seguro, y para que esa inversión extranjera continúe siendo, digamos, un elemento clave en el desarrollo del país. Las SEM han sido una política muy efectiva. Creo que hay un proyecto para darle un giro y que podamos empezar a producir, a generar valor en algunos productos. Eso es una idea que tiene algún tiempo, y que si se estructura de una manera similar a la SEM, seguro que va a ser una política pública que puede ser eficiente, pero el mensaje, digamos, la comunicación con el inversionista extranjero tiene que ser contundente, tiene que ser con mensajes claros y potentes y con hechos, ¿no? Y con hechos, ¿no? Me quedo con ese mensaje de ambos, que básicamente nos llama a una reflexión de unidad para poder salir de este entorno tan adverso
Obviamente la situación actual nos impone enormes retos y desafíos a los trabajadores, a los individuos, a las empresas y al gobierno. Esperamos, como todos los que nos escuchan, que esta situación pues mejore, que se conserve la mayor cantidad de empleos posible y que ese crecimiento económico que todos estamos esperando que nuevamente llegue sea más justo para con todos. Gracias, Elisa, gracias, Domingo, por haber compartido con nuestra audiencia este espacio de reflexión sobre temas muy importantes que no solamente van a ser discusión ahora, sino a futuro. Yolanda, y perdona que te diga lo último. Ante todo este panorama, solamente te puedo decir que rendirnos no es una opción. Así que tenemos que seguir trabajando en echar el país hacia adelante. Así es, nos vamos con ese mensaje de optimismo. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto.